¿no? Es un día muy importante en el marco, pues, del Día Internacional de la Mujer. Tenemos la invitación de Graciela Messina a dar esta charla, conferencia que se llama así, Hospitalidad y Educación, el feminismo lo cambia todo. Graciela aceptó, pues muy gustosa dar esta conferencia, y yo valoro muchísimo que haya aceptado este espacio, ¿no? Lo promueve ahorita los programas de educación de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que constituye, pues, la licenciatura en procesos educativos, la maestría en investigación educativa y el doctorado en educación, interinstitucional en educación. Y bueno, pues me voy a permitir presentar a Graciela con una breve semblanza, porque por supuesto el currículum de Graciela es amplio, pero para no tomar mucho tiempo y que ella pueda aprovecharlo para su conferencia, solamente les comparto que Graciela Messina es investigadora y docente de posgrado en educación. Es doctora en Ciencias con mención en Investigación Educativa por el IES Investap de México. Es socióloga por la Universidad de Buenos Aires. Sus líneas de investigación son la formación docente, la educación de jóvenes y adultos, la educación con migrantes, convivencia y violencia escolar, educación rural, educación y trabajo. Ha sido consultora en organismos internacionales y nacionales como la UNESCO-REALC, la OEI, CREFAL, INEA, la Fundación Ford, Plan Internacional y la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Entre sus principales proyectos de investigación están los realizados en sistematización del programa de formación docente continua. Esto se desarrolló en República Dominicana a través de la OEI y el Ministerio de Educación. La evaluación del proyecto PEC, un vínculo entre INEA e INE, la elaboración del estado del arte sobre políticas de violencia escolar en América Latina y el estudio diagnóstico sobre docentes en América Latina, ambos por la UNESCO-REALC. También coordinó el proyecto de investigación, acción, experiencias educativas para niños, niñas y adolescentes migrantes de la OEI México, y realizó el diagnóstico de derecho a la educación en México para CLADE. Es docente de posgrado aquí en la maestría en investigación educativa y en universidades como la Ruiz de Montoya de Perú, la Universidad del Medio Ambiente, la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, entre otras. Actualmente, Graciela colabora en la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, donde es directora de la Coordinación de Análisis y Monitoreo. Muy bien, Graciela, pues bienvenida, el espacio es todo tuyo. Adelante y te escuchamos con mucha atención. Gracias, Lore. Bueno, yo en primer lugar agradecerles la invitación y agradecerles la presencia aquí a todos los oyentes y a los amigos argentinos, que me emociona que estén escuchando de tan lejos. Miren, yo quisiera que esto fuera lo más parecido a una conversación, ¿no? Estamos en el Día de la Mujer, es un día siempre polémico, ¿no? Siempre en tensión. Nos preguntamos, ¿es un día de celebración o es un día para rememorar? Acuérdense que fue el día en que murieron las trabajadoras. Entonces, ¿qué estamos celebrando? Realmente yo digo que a pesar de eso, a pesar de que el patriarcado sigue firme, o menos firme que antes, pero sigue firme, yo digo que es un día simultáneamente de construcción de memoria y de celebración. Una cosa que quiero decir así muy al pasar, que luego lo retomaré, que una cosa que dice Elena Ferrante, que habla de la jaula del patriarcado, y que aunque se ha debilitado la jaula, todavía sigue fuerte. Que sin duda aparece una masculinidad que Virginia Woolf la representa en el Duce, y dice que es una masculinidad, en el caso de él, inmitigada, y que aparece como un modelo de la gran masculinidad, ¿no? Y que sin duda las mujeres tenemos menos poder, menos riqueza, no voy a dar indicadores, todos lo sabemos, que hay una invisibilidad de las mujeres en lo público, una naturalización de su posición subalterna. Y esta categoría de naturalización es muy importante, porque naturalizamos muchas cosas, no solo la situación de las mujeres. Y la idea de que vamos a trabajar con microrelatos, algunos yo los voy a presentar, otros estarán en la memoria de ustedes, en la idea de que todas las vidas merecen ser narradas. Que quiero destacar que así como está el menor poder y todo lo que he dicho, lo que queremos mirar aquí, y que está presente simultáneamente, es la potencia de las mujeres, la potencia de lo femenino, la potencia de los colectivos de mujeres, y este deseo de hacerlo desde la experiencia.
y la decisión de cuestionarlo todo y justamente desnaturalizar. Un proceso tanto de la historia de las mujeres como la historia del género y la historia del feminismo que se abre, se cierra y se abre. Muy relacionado con grandes procesos políticos y sociales, tanto nacionales, latinoamericanos como mundiales. Una investigadora dice que este es un espacio incómodo, el del feminismo y el del género, que es un espacio, y el de la historia de las mujeres, de constante revisión y crítica, y de avances y retrocesos, donde, como ya dije antes, las micronarraciones son fundamentales. Me gustaría que esta sea una conversación que tenga un cierto impacto en nosotras, que nos sintamos reconocidas, que por un rato lo que yo diga tenga que ver con cosas que les han pasado, que les pasan a ustedes, ¿no? Y también con la experiencia del mundo. Es un campo complejo. Yo quiero recordar al general San Martín, que cuando le dice a Pueyrredón, mire, lo que hay que hacer es cruzar la cordillera y tomar Lima, ¿no? Porque hay que tomar el poder donde es importante, si no, no vamos a salir de esto, no vamos a lograr la famosa independencia. Pueyrredón le dice, bueno, pero esto es cruzar la cordillera, no estamos hablando de 1815, ¿no? O antes, la cruza en 1815 finalmente, digamos que a lo mejor lo conversa 2 años antes. Le dice, es una tarea imposible. Y San Martín contesta, es cierto, es una tarea imposible, pero es impostergable. Entonces, a mí me emociona mucho él, ¿no? Él con toda su historia. Y creo que lo mismo nos pasa a nosotras, que hay tareas que parecen imposibles, pero que son impostergables. Que tenemos que aceptar que el movimiento es un movimiento complejo entre las mujeres y los hombres, donde se imbrica el género, el feminismo, la educación, el riesgo de la fragmentación, el riesgo de los desvíos. Y también quiero decirles que en relación con esta conferencia de que Lorena me invitó, que hace más o menos un mes, no estoy segura, me ha acompañado todo el tiempo. Es decir, he hecho montones de lecturas, todas en la noche, en la cama, cuando llego a la oficina leo y leo y leo y tomo notas interminablemente. Susan Sontag dice que ella cuando tiene que escribir se concentra tanto que se olvida de comer y de dormir. A mí me ha pasado algo parecido. Y una cosa parecida dice Virginia Woolf, que nosotros esto que estamos pensando lo llevamos encima todo el día, ¿no? Y yo esperaría también que en esto que vamos a conversar podamos poner en acto prácticas feministas, por ejemplo, de pensar desde la experiencia, a ver si, o de pensar colectivamente, si algo de esto también yo lo puedo compartir. El punto cero de todo esto es el contexto, donde en este momento están sucediendo muchos acontecimientos simultáneos. Hoy hay una marcha por la mujer, supongo que en Buenos Aires y en muchas ciudades del país también. La ciudad se está amurallada, han cerrado todos los edificios públicos, hay una especie de hiperprevención de una eventual violencia, y es cierto que la última manifestación de las mujeres, más que feminista, que yo estuve, la del 2020, hubo un grupo minoritario, por supuesto, de mujeres que rompieron cosas, ¿no? Pero ahora lo que me contaban es que el centro está totalmente amurallado. Pero entonces eso está transcurriendo en este momento. Y también está transcurriendo algo que uno casi no quiere llamarlo guerra, pero que es al menos un conato de guerra, ¿no? Y yo digo, no puedo yo hablar del Día de la Mujer sin decir que hay algo que compromete al sistema político mundial, que compromete a las grandes potencias y a un enfrentamiento por territorios, donde en el medio está la gente, como siempre, ¿no? Y la gente que muere, la gente que tiene que irse. Entonces me parece que no tenemos ni yo la posibilidad, ni ustedes, de hablar de algo sin decir esto, ¿no? Y también manifestar nuestro compromiso con la paz. Y también nuestro compromiso con una visión no ingenua, ¿no? Porque yo me he encontrado con mucha gente que presenta a Putin como el malvado, ¿no? Y se ha olvidado, yo no digo que haya hecho bien, ¿eh? Yo estoy totalmente en contra de la intervención, pero creo que no está Putin solo. Ahí está presente la Europa, está presente la Unión Europea, está presente el imperialismo estadounidense con sus sucesivas invasiones y sus intentos de correr fronteras. Entonces me parece que no solamente tenemos que pensar de otra manera qué pasa con las mujeres, sino también qué pasa con esto, por ejemplo.
y que esta idea de que no hay guerra lejana, ¿no? Y que sí, hay muchas interpretaciones. Luego, una sola referencia muy breve al contexto global antes de la guerra, entre comillas, que habíamos, bueno, todo el COVID, que nosotros sabemos lo que significó, y antes del COVID también la desigualdad. Digamos que los últimos 2 años lo que han hecho es acelerar la desigualdad, ¿no? Y acelerar algunos procesos de aislamiento social. Al mismo tiempo, sin duda, el COVID ha permitido, ¿no?, pensarnos, ha permitido que mucha gente en el interior de sus casas hiciera procesos de recreación de su pareja, de recreación de la vida, de cultivar las plantas, de pintar, o sea, y de pensarse. Yo creo que lo importante es que nos pensamos y nos demos cuenta de que había procesos como terminales, si quieren decirlo así, que no podíamos seguir esperando qué pasaba con esta sociedad, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, lo que sí no podemos negar, Agamben es muy claro en eso, que tenemos cada vez más seguido la definición de estados de excepción desde los gobiernos, ¿no? Y los estados de excepción significan, por supuesto, la suspensión de los derechos, ¿no? Zafra dice una cosa muy interesante, Remedios Zafra, que es una española joven, relativamente joven y feminista, dice que se empieza a generar, lo dice en relación con el COVID, es un libro muy reciente, una ansiedad, ¿no?, asociado con el confinamiento. Pero que esa ansiedad tiene que ver también con los que tienen trabajo, pero que igual tienen incertidumbre, pero que al mismo tiempo esos que tienen trabajo, la ansiedad lo sienten como casi como injustificada, como que porque tienen una seguridad que a veces pueden incluso sentir como inmerecida, ¿no? Dice así ella, una ansiedad que se tolera como daño colateral del privilegio de quien al menos vive y trabaja y mejor se calla ante la pobreza y mayor vulnerabilidad de los otros. Bueno, dicho eso, que es más o menos como el contexto, ¿cuál es la pregunta fundamental que yo voy a intentar contestar? ¿Cómo se genera hospitalidad en el campo de la educación y a la luz del feminismo? A algunas conocidas y amigas que les mostré el título me lo objetaron. ¿Por qué hablas de feminismo? ¿Por qué no hablas de mujeres? ¿Por qué no hablas de género? Y bueno, yo elegí hablar de feminismo porque creo que hablar de feminismo de verdad lo cambia todo y engloba todo. Que cuando decimos género ya suena a una estructura normativa, pero en cambio el feminismo nos habla de una mirada que dice no al patriarcado, y lo dice desde las mujeres. Bueno, entonces algunas preguntas en relación con esta pregunta, ¿cómo se genera hospitalidad? Y por empezar, ¿qué es la hospitalidad? ¿No? Derrida va a decir, muchos han trabajado la categoría de hospitalidad, pero si vamos a Derrida, va a hablar de crear un lugar de acogida. Y miren, hay una canción de Los Miserables, del musical de Los Miserables, que dice, hay un castillo en una nube, un lugar donde nadie se pierde, un lugar donde nadie llora. Este lugar que es como el hogar, ¿no?, como la morada, es lo opuesto a la jaula del patriarcado. Entonces, ¿cómo pensamos la educación en su conjunto, ¿no?, como eso, como un hogar del ser, como un lugar de la existencia? E incluso todo el conjunto de la vida social como un hogar hospitalario. Hubo gente que me cuestionó por qué pones la palabra educación si la educación está hecha un desastre, ¿no? Bueno, en algunos países y en algunos sistemas podría estar hecho un desastre, pero eso no quita que nosotros, bueno, yo por lo menos que trabajo en educación, sigo haciendo una apuesta a la educación y sigo diciendo lo que dice San Martín. Imposible podrá ser, pero impostergable, ¿no? Entonces, ¿de qué educación estamos hablando? Del diálogo entre lo nuevo y la tradición, de no limitarnos a transmitir lo viejo. Y también estamos hablando de educarnos y de educarse, y de nacimiento. Y por supuesto de trabajo colaborativo y de comunidad. ¿Y qué es el feminismo? En la primera aproximación es tanto un movimiento social como una teoría, como prácticas, como organizaciones, como sujetos mujeres. Y la afirmación de que el feminismo lo cambia todo es porque ya cambió todo, hizo una ruptura, porque lo puede cambiar todo hacia el futuro. Y también es como una reafirmación de que otro mundo es posible. Voy a cerrar el teléfono. Aquí la pregunta de si el feminismo es para todas las mujeres. Y yo digo que sí. Esa es mi apuesta, ¿no?
Hay mucho feminismo, sin duda. Y sí, el feminismo es para las mujeres que lucharon, que preferirían usar la palabra lucha, pero fue eso, las mujeres que lucharon por sus derechos, un grupo por el feminismo, cuando ya se había creado y tenía ese nombre, pero también las otras, ¿no? Todo eso lo discutíamos con Lorena. Bueno, incluimos a las otras, vamos a darle un espacio a las más postergadas, ¿no? A las trans, a las mujeres rurales, a las mujeres indígenas, a las empleadas domésticas, ¿sí? A las mujeres trabajadoras en los trabajos menos calificados, ¿sí? A las racializadas, pero, y a las otras, por ejemplo, a las que colaboran, digamos, con el patriarcado, las incluimos, y yo digo que sí, porque fíjense, también ellas, aún esas, aún las malas, si las queremos llamar así, las que colaboraron con, no sé, con el nazismo, por ejemplo, aún ellas fueron objeto de la explotación patriarcal, ¿no? Puede ser muy polémico lo que estoy diciendo. Y de nuevo, cuando miramos la historia de las mujeres, encontramos a muchas mujeres. Yo intenté hacer una lista de todas las mujeres que me interesaban y por supuesto la tengo aparte aquí escrita, absolutamente inconclusa y me he olvidado de muchas, ¿no? Entonces las mujeres son como puntos en una línea discontinua y que a veces se hace más densa, se hace más continua. Y que tenemos que estar conscientes, cada una de nosotras, que cada una de nosotras es una iniciadora, que es una palabra de Arendt, o sea, iniciamos algo, promovemos un nacimiento, somos parteras, digamos, pero al mismo tiempo somos herederas. Y eso nos pone en la historia, ¿no? En esta relación pasado, presente, futuro. Les quería compartir desde dónde hablo. Yo no he militado en el feminismo, sino que el feminismo ha estado presente en mi vida a partir de un cierto momento. También hablo como mujer, hablo como esta presencia del feminismo en mi vida, pero también con luces y contradicciones, ¿no es cierto? Todas las mujeres hemos tenido muchas contradicciones en el plano sentimental, ¿no? En relación con el hombre y el patriarcado. También hablo como educadora y como investigadora en educación, que he intentado también hacer otras formas de investigar y otras formas de hacer formación docente. Hablo desde mi pasión por el conocimiento, por la libertad, por el compromiso, por la lectura, por la belleza, por la naturaleza. Y también hablo desde mi biografía, no quiero molestarlas con eso, pero sin duda yo tuve una familia en que las mujeres, que había varias mujeres maestras, que me ayudaron. Primero, me acercaron muy tempranamente a la lectura, me acercaron a la educación, me hicieron creer que si estudiaba, cosa que era una fantasía muy general, un imaginario muy generalizado en la Argentina y en mi generación, de que el que estudiaba tenía el mundo abierto, ¿no es cierto? Y además me convencieron de que yo era muy capaz, por ponerle algún nombre, y que podía llegar a donde yo quería. Yo tenía fantasías de chica, muy chica, si iba a ser diputada, si iba a ser presidenta, no, que mejor no, porque era muy complicado, entonces a lo mejor iba a ser artista, pero tenía 5 años cuando pensaba en esas posibilidades. Entonces no me asumía, no asumía la discriminación de género que estaba ahí dando vuelta, y que yo en esta fantasía infantil no la veía, ¿no? Y fíjense que en la adolescencia, a pesar de los libros transgresores que pude leer, ¿no? A pesar de que fui a la escuela, claro, a pesar de que Evita era un líder femenino importante cuando yo era chica, estuvo, hasta que Evita vivió, ¿no? Hasta el 52, a pesar de todo eso, la discriminación sexista, la discriminación a las mujeres no era parte de mi horizonte. ¿No? Yo en la universidad, claro, las organizaciones juveniles, sí, estudiantiles eran fundamentalmente de varones o coordinadas por varones y ellos eran los que hablaban, pero yo parecía no darme cuenta. Y además hay una cosa importante que también lo vi en otras mujeres, Corol dice algo parecido, que nuestra generación le dio tanta valor a la militancia política, entre comillas, que no vimos la militancia en el feminismo como una opción. Estoy hablando de los años 70 ya. Y yo me di cuenta de la discriminación que nos pasaba a las mujeres y que me pasaba a mí cuando me fui a Caracas, que fue el primer lugar en que me fui de Argentina, y ahí me di cuenta de lo que significaba ser mujer. Pero en la vida cotidiana, en salir de noche, en ir a tomar un café. Y entonces ahí me empecé a acercar a la literatura feminista. Ya había yo leído hace mucho El segundo sexo, pero lo leí de una manera
como que no tenía que ver conmigo, ¿no? En cambio, aquí empecé a leer Nuestros cuerpos, nuestras vidas, todo lo que ustedes, que era un texto de un colectivo de Boston, o sea, un montón de cosas que me empezaron a mostrar otras posibilidades, a mirar de otra manera incluso mi propia vida, ¿no? Mi vida de pareja, mi vida sexual. Entonces, fue tardío, porque yo ya tenía 30 años, ¿eh? ¿Cómo preparé? Y luego eso no me abandonó nunca, yo nunca dejé, siempre me sentí feminista, aún no militando en el feminismo. He hecho algunas investigaciones, algunas conferencias, pero no es mi centro, sino que está presente. La preparé, le digo, a lo largo de un largo mes, ¿no? Y luego que estaba en un momento me di cuenta que estaba haciendo lo mismo que hacía Virginia Woolf, lo que me puso bastante contenta, porque ella dice que sacaba un libro de la biblioteca, lo revisaba, veía que podía, ¿no? Porque ella estaba haciendo una conferencia sobre las mujeres y la novela. Entonces sacaba un libro, lo revisaba, lo volvía a poner, sacaba otro. Y yo es exactamente eso lo que hice. Además compré algunos libros nuevos incluso en términos de su edad, ¿no? Que acaban de salir. Y entonces fue como una referencia. Lo primero que miré fue El cuarto propio, que sigue siendo un libro magnífico, el de Virginia Woolf, que yo lo he leído muchas veces, ¿no? Y este juego de que un libro nos lleva a otro libro, ¿no? Y de tomar notas y pasarlas y demás. Pero les vuelvo a decir, lo que nos resuena es lo más conocido. Y hacemos redes de asociaciones, pero a partir de algo que tiene que ver con nosotros. Luego que el texto aparece como un texto, como un otro, el texto como un otro, no como un material. Esto es muy importante. El texto no es un material, el texto es un sujeto, ahí está el sujeto, ahí hay una voz con la que puedo dialogar. Entonces, he estado dialogando con muchos autores en estos tiempos. Luego un pensamiento deconstructivo, ¿no? de desmontar los procesos y romper las naturalizaciones y romper las dicotomías, ¿no? Que estas dicotomías propias del pensamiento metafísico son muy fuertes en toda nuestra vida, pero en el caso de la mujer son fuertísimas, hombre-mujer, ¿no? Un sexo binario. También hice esto desde la valoración de la escritura, de la importancia de pensar, no solamente de pensar como un pensamiento autónomo, sino de pensar para nosotros, dice Bárcena. No basta pensar con el otro y para el otro, vamos a pensar para nosotros. Vamos a tratar de animarnos a decir cosas que otros no dicen, pero para nosotros, como un pensamiento íntimo, un pensamiento que nos transforma. Un pensamiento subversivo, si quieres llamarlo así. Y luego yo hice todo un ejercicio de ir separando, fui haciendo pilitas de libros, pero ese separar testimonios era un separar no como el de análisis de variables, que mis amigas sociólogas me entienden, que es separar para reducir, ¿no? Para reducir el espacio de propiedades, sino que es separar para multiplicar. Y luego todos los testimonios no tienen la intención de ser evidencias empíricas, sino desplegar esto que estamos hablando. Y también quiero recuperar una idea que me parece fantástica, que es que uno nunca hace esto solo. Estaba yo leyendo una entrevista que le hacen a Susan Sontag, se la hace otro escritor, y uno ve cómo el escritor construye con ella la entrevista, ¿no? Y lo mismo pasa cuando Antonio Faúndez entrevista a Freire, o cuando Dufour Mantel entrevista a Derrida, son dos. Entonces, bueno, yo no tuve esa posibilidad, nadie me entrevistó, pero de alguna manera, las conversaciones que tuvimos con Lorena, los textos me entrevistaron, ¿no? Y entonces se dio esa relación con el otro. Quería compartirles el ejercicio, para empezar, el ejercicio deconstructivo que hace Virginia Woolf cuando escribe su libro en 1929, El cuarto propio, que les puedo decir es un libro maravilloso. Entonces, ¿ella qué va a decir? Espero que no quiero mezclar las páginas. Bien. A ella le piden una conferencia sobre las mujeres y la novela. Y entonces ella dice, estoy en el río, estoy mirando el río y no puedo dejar de pensar en esto, estoy lavando los platos y no puedo dejar de pensar en esto. Y entonces lo primero que hace es pensar en las mujeres y la pobreza. Y dice, bueno, cuando lean mi artículo van a decir, ¿esta mujer qué le pasa? Le pedimos un artículo sobre las mujeres y la novela y ella nos habla de la pobreza de las mujeres. Y ella dice, sí, pero es necesario. Porque la pobreza de las mujeres va a explicar después el silencio de las mujeres en la literatura. Entonces, lo que ella va mostrando, que en el siglo XV, XIV, XVI, las mujeres están ausentes.
y entre otras cosas están ausentes por las condiciones de vida social que impedían que las mujeres escribieran, ¿no? Entonces ella habla de la pobreza, de la dependencia del marido, ¿sí? De que no tienen un cuarto propio, que la mujer cuando empieza a escribir en la habitación familiar, en la habitación común, donde juegan los chicos, la otra mujer teje, otra borda, y entonces si escribían algo después lo tapaban con el secante. Y lo más que se animaban a escribir al principio eran cartas, era lo menos pecaminoso, digamos. Y también como esto a veces lo podían saltar las aristócratas que sí tenían un espacio propio. ¿Mm? Entonces no tenían dinero, no tenían cuarto propio, y tenía muchas restricciones. Ella cuenta que va a Oxford y camina por el jardín, pero va por la grava, por los caminitos, y cuando quiere sentarse en el pasto le dicen, no, las mujeres no se pueden sentar en el pasto, solo los académicos. Cuando va a la biblioteca le dicen, no puede entrar. Usted no puede entrar si no viene acompañada de un hombre. ¿Mm? Entonces, todas esas cosas a ella la ayudan a pensar y a concluir que es lo que se necesita para poder escribir son 500 libras, ¿no? Que era bastante dinero cuando lo dice, y un cuarto propio. ¿Mm? Y salirse de esta dependencia de un varón proveedor, ¿no? Y también lo que dice que, bueno, que para poder escribir, para que una mujer pueda escribir como escribe, ella valora mucho a Emily Bronte, ¿se acuerdan de En Cumbres Borrascosas? O a Jane Austen escribiendo Emma, dice, bueno, tenemos que haber llegado ya al siglo XIX. ¿Por qué? Porque en las otras mujeres había mucha rabia, e incluso en Charlotte Bronte, ¿no? Entonces, cuando hay rabia, cuando hay enojo por la condición de la mujer, la palabra no tiene esa cosa prístina y clara, ¿no? Que ella dice, bueno, para mí el mejor escritor, el escritor que mejor describió la subjetividad, es Shakespeare. Pero Shakespeare nunca transmite la rabia, nunca cuenta sus miserias, no quita que no las haya tenido, pero no están presentes. Y lo que hace sí es describir la subjetividad de los otros y de muchos otros, de muchos personajes de una manera maravillosa, pero no con ese enojo existencial que afeaba el texto, ¿no? Entonces me parece que eso a mí me dio muchas pistas. ¿Qué hice yo? Como mi propio ejercicio de constructivo, donde por supuesto ella me ayudó mucho. Tratar de ver la historia de las mujeres, diferenciando entre historiografía e historia, ¿no? Y hay un libro nuevo que me parece interesante eso. Han salido varios libros nuevos, 2020, 2021, que perdón, son libros incluso ilustrados, ¿no? Entonces yo pienso que estos libros, y tienen líneas de tiempo, entonces uno bien puede ver la correspondencia, no sé, cuando una feminista dice esto, y qué pasó con el voto, o qué pasó con tal cosa, o qué pasó a nivel mundial. Entonces me parece que son libros que responden a un interés que dice el feminismo, que es necesario escribir con un lenguaje más sencillo y generar un feminismo de masas, dice una feminista, ¿no? Un feminismo que llegue a más gente. Y me parece que estos libros, que estos dos que compré, por lo menos uno que se llama Historia del Feminismo, ilustrado, muy bueno, a lo mejor elemental, pero no importa, y el otro se llama Her Story, que es la historia de las mujeres también. Puede en algunas cosas parecer elemental, pero es muy claro y permite ver, permite mirar muchos acontecimientos, ver relaciones, etc. Entonces, volvemos a la idea de todas las mujeres, ¿no? Y me parece que eso es un dato que yo quisiera reafirmar, porque no estamos hablando de que entonces solo las mujeres blancas, solo las mujeres de clase media, solo las intelectuales que pueden leer a las feministas, ¿no? Que pueden leer a Judith Butler. Estamos hablando de todas las mujeres. Estamos hablando incluso de las mujeres estas que describe, por ejemplo, Virginia Woolf, de que se iban a jugar al bridge y que eran frívolas. De esas mujeres también, de todas las mujeres. Porque de distintas maneras, todas hemos hecho lo mejor que podíamos, ¿no? Y todas hemos sido, vuelvo a decirles, sujetos del patriarcado. ¿No? Yo no voy a usar el lenguaje de género de las y los, porque creo, y en eso me acompaña Judy Butler, que ser feminista no pasa por decir las, los o les, ¿no? Sino que por lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo. Pero sí creo que tenemos que poner un foco, un centro en las más postergadas. Y también, miren, lo primero que a mí se me ocurrió cuando dije, bueno, pero el Día de la Mujer, la historia de las mujeres, ¿y qué son las mujeres? Yo me acerqué a esto sin tener la formación de Judy Butler, ¿no? Pero enseguida pensé, bueno, pero también hay hombres que quieren ser mujeres, ¿no?
También a ellos los tenemos que incluir, si usamos la categoría mujeres. Y luego, y a la luz de la larga sombra del patriarcado, como dicen algunos autores, y de la jaula, lo que tenemos que pensar es que empiezan a aparecer estos hombres que tienen cuerpo de hombre, pero que quieren ser mujeres. Y también están las mujeres que habitan un cuerpo de mujer, pero que quieren ser hombres. Entonces todo eso tiene que ver con la mujer. Y entonces yo me preguntaría, ¿dónde están los hombres? ¿No? ¿En qué instituciones, en qué espacios? Sin duda son mayoría en la política, lo siguen siendo, en las iglesias, en los espacios institucionales de las iglesias, digo, los sacerdotes, etc. En el ejército, en las cárceles, entre los que migran, la mayoría de los migrantes son hombres. Me estoy refiriendo a la migración que viene de Centroamérica y va a Estados Unidos. Ahora tenemos una migración anómala en Ucrania, ¿no? Donde los que migran son los niños y las mujeres, y los hombres se quedan porque los quieren alistar para el ejército. Eso es algo distinto. Pero hasta ahora, la migración que conocíamos era una migración predominantemente masculina, aunque había mujeres, y las mujeres crecían. También los migrantes están en el narco, con todas las conspiraciones, están en las cárceles, como yo había dicho. ¿Y las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Primero siguen estando en la casa. Y siguen estando, y su presencia va creciendo en lo que yo llamo los oficios del lazo, tomando una categoría que no es propia, sino que es de Graciela Frigerio, que dice que los oficios del lazo son todos los que tienen que ver con el cuidado del otro. Entonces, las educadoras, las enfermeras, las terapeutas, ahí predominan las mujeres, hasta llegar al nivel de preescolar, donde todas las educadoras son mujeres, ¿no? Y no así en la universidad. Entonces, esto de ver dónde están las mujeres y los hombres, algo nos dice, ¿no? Y bueno, por supuesto, las mujeres también están en la empresa privada, en las grandes corporaciones, pero aparecen ciertas categorías como el techo de cristal, ¿no es cierto? Las mujeres que ganan muchísimo dinero, que son gerentes, directoras generales, pero que tienen ataques de pánico, que son agredidas por sus compañeros. Hay muchos estudios sobre eso. Tengo que decir también, no lo voy a retomar, todos los estudios de género, los estudios sobre la mujer, que son distintos, en distintos momentos históricos. O sea, hay muchísima investigación sobre mujer y feminismo y género, y hay muchísimo escrito. Yo me descubrí viendo que tenía una biblioteca más extensa de lo que suponía. Una cosa que puede ser obvia es que lo que cuando hablamos de feminismo no es contra los hombres, ¿sí? Porque hay como una cosa peyorativa, que el feminismo entonces no, o que mira, es feminista, como decir que quiere ser sola, ¿no? O que está en contra de los hombres, sino que el feminismo es una propuesta emancipadora respecto del patriarcado. Y además que el feminismo está vinculado, y eso lo dicen también algunas escritoras feministas, que está estrechamente vinculado con una actitud amorosa y con una actitud hacia la paz. Entonces, si en una manifestación feminista un grupo minoritario, no sé, pinta un monumento, que es lo que ha pasado aquí, en otros lados también, eso no tiene por qué desvirtuar el movimiento, ¿me entiendes? La gente tiene que tener un poco más de amplitud de miras, de pensar que son grupos infiltrados o que son algunas mujeres que tienen mucho enojo, porque Virginia Woolf va a insistir mucho en el tema del enojo, pero que eso no es el feminismo, y que el feminismo no propugna eso, ¿no? Entonces el feminismo sí propugna la igualdad de las mujeres y la igualdad de género, frente a las múltiples desigualdades. Y fíjense, a mí me gustaba ver una cosa. Hubo un tiempo en que las mujeres no podían manejar un auto. Todavía en algunos países árabes pasa, ¿no? Victoria Ocampo en la Argentina fue la primera mujer que sacó este carnet de conducir. Victoria Ocampo, que a mí me parece una mujer realmente a reivindicar, ¿no? Que puedan manejar un auto, que puedan viajar solas, que puedan controlar su cuerpo. Y yo pensaba en la moda, miren, ¿se acuerdan de la época del corset? Entonces hay un libro que se llama El feminismo lo cambió todo, de Silvia Clavería, que yo incluso puse el título en honor a ese libro, no lo dije, y entonces hay una mujer con una cintura así chiquita, ¿no? Porque tiene un corset, pero está rompiendo, tiene una tijera y está tratando de romper su corset, ¿no? Entonces, hemos dejado atrás el corset, hemos dejado atrás el miriñaque,
que justamente Lorena me decía que es una palabra que poco usada o no usada en México, que quiere decir una tela armada que hace que las mujeres andaban con unos vestidos así muy armados, ¿no? Pero por supuesto muy incómodo, como una nagua que armaba, ¿no? Nos quitamos el corsé y el miriñaque, pero sin embargo nos hemos puesto otras cosas, ¿m? Como con esta imagen que el consumismo exige a la mujer, ¿no? Entonces nos hemos puesto quizá cosas más graves que el miriñaque, que tienen que ver con las prótesis quirúrgicas, ¿no? Los senos, los glúteos, todo lo que ustedes quieran, las narices, bueno. Entonces, eso también tenemos que pensarlo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Después todos los pequeños micromachismos que ya las conocemos, que las feministas les ha puesto nombre, ¿no? Los hombres que nos interrumpen, que son todos conceptos en inglés, ¿no? Los man interruption, los hombres que nos explican, que nos interrumpen, además nos aclaran las cosas, aunque hay historia de una mujer que era la que había escrito el libro, y en un avión el hombre le explica el libro, hasta que al final le dice, bueno, pero yo soy la autora, ¿no? Y él no lo había leído, él había leído una reseña. La idea de que no servimos para los negocios, que no servimos para las tecnologías y para las cosas así de la manualidad, para la manualidad más asociada a la industria, que nuestras mejores competencias sean en el ámbito doméstico. Una frase en México, que no está en Argentina, pero aquí está muy fuerte, a mí me lo dicen muy seguido, calladita te ves más bonita. Y como yo no suelo ser calladita, entonces esta idea de que las mujeres tienen que ser calladas, ¿no? Y entonces otro tema que vi también muy asociado es las mujeres y el poder, ¿no? Hay un libro muy lindo de Mary Beard, es muy elemental el libro, pero algo dice, que dice, bueno, que las mujeres tienen menos poder que los hombres, lo cual ya lo sabíamos, pero está muy ilustrado el libro. Y es muy interesante porque aparece una escena donde Markle se está dando un abrazo con Hillary Clinton y las dos están vestidas iguales. Las dos están vestidas con el traje sastre, que es dice Bert, que es el traje del poder, es el traje de los hombres, solo que lo usan ahora las mujeres, ¿no? Y ellas están abrazándose. Entonces era una imagen muy, muy icónica. Y bueno, y también podríamos mirar todas las modas, así como miramos la del miriñaque, ¿no? ¿Qué pasa con la moda? Esta frase que es tan común de, no te arreglaste para salir, ¿no? O sea, que hay que arreglarse. Arreglarse quiere decir que lo natural, si es que no hay nada natural, pero esto que yo soy se tiene que arreglar, se tiene que componer para estar en el espacio público, ¿no? Y la autora que dice eso dice, bueno, pero los hombres no se arreglan, los hombres se bañan, eventualmente se ponen una ropa limpia, si estamos hablando de hábitos de clase media, pero no se arregla, nosotros tenemos que arreglarnos, y además tenemos que ir a la manicura, depilarnos, todas las cosas que ustedes ya saben. Otro punto que está importantísimo es la violencia. ¿Qué pasa con la violencia? Y la violencia como inscripción en el cuerpo. Los narcos que dejan, que escriben, que dejan inscripciones en las mujeres muertas, ¿no? En las muertas de Juárez, por ejemplo. Pero no son solo las muertas de Juárez. Yo hice como una reseña de, algunas violencias que, así como muy memorables contra las mujeres. Y me acordé, porque ahora lo estuve leyendo, hay un libro que se llama Una última entrevista con Hannah Arendt. También hay una última entrevista con Susan Sontag. Los dos son muy interesantes. Y entonces, Hannah Arendt dice algo muy importante. Dice que el poder el poder de de las grandes potencias se está debilitando. Esto lo dice en los años 60, por lo menos ya lo dice en un libro escrito en el 59, cuando escribe La crisis de la educación. Ahora ya no recuerdo exactamente el año en que le hacen la entrevista, pero es antes de morir. Creo que es un poco antes de morir, entonces es el 75. Lo vuelve a decir, que los estados crecientemente, los gobiernos y los poderes, los países se están debilitando. Pero ella dice algo muy importante, que como los países se están debilitando, lo que hacen es apelar a máquinas de guerra. O sea, a más debilidad, más violencia. Y esto mismo lo dicen otras feministas desde el campo del psicoanálisis o de la psicología, de que el hombre patriarcal típico tiene un yo débil, y como tiene un yo débil, es violento. O sea que la violencia no es el resultado de su fortaleza, es resultado de su debilidad.
Y Virginia Woolf va a decir esto en varias partes de su libro del cuarto propio, porque dice, miren, permanentemente tienen que decir las mujeres son inferiores. Pero en realidad ellos no quieren decir que las mujeres son inferiores, no quieren decir solo eso. Lo que quieren decir es, nosotros somos superiores. Entonces, en realidad es eso. Eso es lo que les interesa, que ellos son superiores. Y Freud, en un texto, que creo que es un poquito antes del 30, habla de por qué los hombres eligen, entre comillas, algunos hombres, mujeres inferiores. Aquí llaman mujeres inferiores que tienen menos escolaridad, que pertenecen, que son menos pensantes, porque no se pueden confrontar con una igual. No pueden hacer pareja, les resulta imposible. Es muy interesante ese texto de Freud. Entonces, estas son algunas de las cosas con las cuales yo empecé a pensar. Les voy a pedir permiso, porque miren, me pasó algo que siempre pasa. Yo intenté, yo escribí 10 páginas e intenté imprimir en la oficina. Dije, por si acaso imprimo en la oficina. Pues fíjense qué pasó, que no había tóner. En una institución grandísima, no pude imprimir. Entonces vine acá toda contenta, digo, bueno, imprimo en casa, y me imprimió 4 páginas y me dijo, no hay tóner, con lo cual no es cierto, pero eso es lo que dice la máquina. Entonces no pude imprimir el resto, voy a tener que leerlo, lo cual me gusta mucho, en la pantalla. Así que ténganme un poquito de paciencia, porque voy a hacer eso. Voy a hacer eso de todo lo que no pude imprimir. Un minuto. Bien. Yo creo que me voy a arreglar. Lamentablemente no puedo mirarlos por un rato. Cuando pensé en la violencia, fíjense, están las muertas de Juárez, están las mujeres en la India, que hubo momentos de mucha violencia, están las esclavas, están las criadas, que fueron, esto pudimos ver en una película, ¿se acuerdan? Que se llamaba Historias Cruzadas, Criadas y Señoras, una película magnífica, pero que está ambientada en los años 60 en Estados Unidos, en un estado en Missouri, ¿no? En el sur. O sea, en los años de 1960 todavía pasaba esto, que está totalmente segregadas las criadas. Las trabajadoras sexuales, las trans, todos, aquí hay muchísima muerte, muchísimo feminicidio con las trans. Entonces yo tomé algunos hitos. Las esterilizaciones obligadas o compulsivas en Bolivia, los maridos que matan, la violencia intrafamiliar, no solo del marido, del hermano, del padre, ¿no? La violación, la violencia escolar, que siempre es más fuerte la violencia contra las niñas. Yo he trabajado bastante en violencia escolar y lo que decíamos que en realidad la violencia contra las niñas es violencia de género, por supuesto, pero que en última instancia toda la violencia es violencia de género, porque está el patriarcado ahí. Luego las muertas de Juárez, ¿no? En los 90, que todavía sigue. Los feminicidios que están a la orden del día en México, aquí, ya no son las muertas de Juárez, son aquí y allá, se intersectan con las muertes de los periodistas. La conquista española, la caza, entre comillas, en Z de la población negra, y cómo se trae a la población negra como esclavos. Con la palabra negro, ustedes saben que es muy difícil esto. El feminismo está hablando ahora del feminismo negro decolonial, ¿no? Yo me animo a usar la palabra, porque si no se dice afrodescendientes, se cuestiona que no diga personas de color, entonces es ahí, el tema de los nombres en estos campos son muy complejos, ¿no? ¿Qué pasó en la India? Ustedes saben que la India se independiza en el 47, y Inglaterra hace un juego así muy típico de separar, como hizo en los Ríos de la Plata, entonces crea India y crea Pakistán. Y en el 48 hay una masacre, porque la gente se tiene que ir, como la separación es absolutamente arbitraria, ¿no? Alguien hace una frontera y dice, aquí empieza Pakistán y aquí empieza India. Hay gente que, y Pakistán pasa a ser musulmán, y la India con su religión, entonces la gente se tiene que ir de un lado y al otro. Y ahí hay algo que pasa, que son secuestros de mujeres de los dos lados, con muchísimas matanzas. En algunos casos devuelven a las mujeres, en otros no. En otros las dejan en la nueva familia, o en otros las matan, las mutilan. Pero cuando las mujeres logran llegar después de una historia muy dura, corren el riesgo de que su propia familia las mate para preservar la honra, porque estas mujeres ya han sido conquistadas por los otros, ¿no? Y además era el otro país, ¿no? Entonces este caso, contado por la antropóloga Benadas,
es realmente brutal y arquetípico, ¿no? En el sentido de que nos da, es como un signo de nuevo. Y luego otra cosa que les quería contar es lo que pasó en Argelia. La gente de mi generación se acuerdan que soñábamos con la revolución argelina, con Fanon, con que al fin Argelia se puede liberar de Francia, ¿no? Y ser independiente. Sin embargo, el colectivo Diótima, que es un colectivo interesantísimo de mujeres, que está en Verona, en Italia, denuncia qué pasa que con Argelia en los 90, cuando vuelve el integrismo islámico, ¿no? Y el 80% de las víctimas son mujeres y niños. Entonces, toda esta guerra de liberación y todo eso lleva, lamentablemente, se acaba la propuesta inicial socialista de Argelia y terminamos en el integrismo islámico, y también hay otros grupos, ¿no? Que no tienen la dureza que tienen los talibanes, pero que son muy duros igual. Y las mujeres empiezan a ser cada vez más limitadas, ¿no? Y la tristeza. Pero también el colectivo habla de que aún así las mujeres tienen un gran valor y tienen la capacidad de la alegría a pesar de lo que están viviendo, ¿no? Bueno, eso es una reflexión que me parece que se merece decirse, porque aquí, quizá en México, es uno de los países más violentos con la mujer, ¿no? Luego una conclusión muy sencilla, que no basta el voto, ¿no? Aunque por supuesto que fue importantísimo conseguir el voto, pero sin embargo no basta el voto, no basta la educación, no basta la coeducación, no basta ampliar la escolaridad, no basta el empleo, porque el empleo puede ser incluso un empleo encadenado en condiciones muy precarias, aunque sí, la salida de la mujer al mundo laboral, por supuesto que fue muy importante, pero es eso, fue importante, pero no basta. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Un cambio de conciencia y un cambio en el poder social, es decir, un cambio en el patriarcado. Y un tipo de empleo que nos libere, que nos deje un poco de tiempo libre, que nos deje un poco de tiempo libre para el cuarto propio. Luego, otra reflexión, ¿quiénes son las feministas, no? Hay mujeres que se dicen feministas, claramente. Judith Butler se declara feminista. Pero luego hay mujeres que no se dicen feministas y sin embargo desde fuera se las reconoce como tales. Es el caso de Hannah Arendt. Hannah Arendt dice, casi no habla del feminismo, pero entonces hay algunos que hablan del el feminismo renuente de Hannah Arendt o el feminismo inexistente. Yo digo que sí, que ella era feminista. ¿Por qué? Porque hace una ampliación del espacio público de las mujeres, por supuesto de todos, con sus propuestas acerca de lo público. Y luego ahí me encontré con algunos autores que coinciden conmigo, que cualquier hombre o mujer que signifique una ampliación de la libertad, podemos decir que es feminista, ¿no? Otra cosa suelta, sí, discúlpenme porque son así, es la idea de la gestación como destino, ¿no? La biología como destino. Y sin embargo, las nuevas formas de la maternidad e incluso la negación de la maternidad. No vamos a hablar de todo eso, que es muy complejo, de los vientres subrogados, ¿no? De los varones teniendo hijos. Bueno, hay una película que a mí me gustó mucho, la he visto varias veces, que se llama La flor de mi secreto, ¿no? De Almodóvar. Entonces ahí lo que cuenta realmente es, el hombre es típicamente un patriarca, es un militar además, y ella es una mujer sensible, es una escritora, ¿no? Y dependiente de él. Entonces cuando finalmente se produce la separación, que ya venía en ciernes, ella se deprime, lo que le debe pasar a muchas mujeres que se separan o las separan, porque aquí el marido toma la decisión, se separa y queda muy deprimida. Entonces se va al pueblo, se va con la madre. Ustedes saben cómo es de irónico y de humor negro Almodóvar. Entonces la madre le dice, hija, estás como vaca sin cencerro, porque cuando se va el hombre, ya sea porque se va como tu marido o porque se muere, nos quedamos como vacas sin cencerro. Pero tú tienes que empezar de nuevo, porque yo aposté tanto a ti, yo hice tanto por ti para que salieras, no puedes vivir así. Porque por supuesto ella se alcoholiza, ¿no es cierto? Se deprime, hace un intento de suicidio. Y las palabras de la madre, fíjense, esa confrontación de la madre, que además es una mujer muy sencilla, muy campesina, nada que ver con el personaje femenino, que es un intelectual, ella dice, no, yo tengo que aprender a vivir sin Paco y sin el alcohol, ¿no? Y en Madres Paralelas, que a lo mejor la vieron, que hace poquito que se estrenó, él lleva mucho más lejos esta idea de qué pasa con la mujer, ¿no? Sin duda Almodóvar es un gran feminista. Luego quiero traerles una frase que a mí me encanta,
y que también está presente en una película que se llama Las Horas, ¿se acuerdan? Que ella dice, es de Virginia Woolf, dice, la vida de una mujer en un solo día. O sea, basta mirar un solo día y ahí está todo. Y en ese día, toda su vida. Y está hablando específicamente de una novela famosa de ella, que es La señora Dalloway, ¿no? Entonces la señora Dalloway sale a Londres, va a comprar flores y dice, fui a comprar flores by myself, por mí misma, y va pensando, y toda la vida, mientras ella va caminando, toda la vida se hace presente. Luego está el tema de cómo podemos trabajar la subjetividad, que el feminismo, por supuesto, no tiene que ver solo con igualdad de género y puestos equivalentes y todo eso, sino cómo trabajamos la subjetividad. Y cuando decimos subjetividad es también la conciencia, ¿no? Y entonces hay una mujer que se llama Sarah Hammett que dice que hay que trabajar el feminismo como una forma de vida y hay que llevarse el feminismo como una tarea para el hogar, como una tarea para la casa, como cuando nos daban tareas en la escuela. Entonces, una tarea para el hogar que nos permita pensarnos en todas las dimensiones. Otro punto es que los movimientos de mujeres se entrecruzan con movimientos sociales, con acontecimientos políticos, con la esclavitud, con el abolicionismo, con el sufragismo, con el voto, con las guerras, con el movimiento de los negros en Estados Unidos, con las panteras negras, y con hoy que la discriminación persiste en la población negra, ¿no? Hay unas mujeres muy valientes, unas sureñas, que hay un manifiesto, Sujorne se llama, tiene un nombre muy extraño, es un nombre inventado, ¿no? Y ella dice, ¿acaso no soy una mujer? Y va al Congreso a decir, ¿acaso no soy una mujer? ¿Mm? Es muy bonito si lo pueden conseguir. Luego hay algo que dicen también las feministas, que es la estrategia de la abuela, que es una estrategia del patriarcado, ¿no? Que aprenden las mujeres, que es quién lleva los pantalones, o sea, los pantalones los lleva el hombre, pero en realidad no los lleva la abuela, ¿no? Luego un poco de mirar nuestra ropa, ¿no? El tránsito de la falda al pantalón. A mí me daba mucha emoción ver a mi tía, que era una mujer de 90 años, que ella a cierta edad de su vida, como a las 60, empezó a usar con toda naturalidad pantalones, ¿no? Y nunca más usó la falda. Y otra cosa que me impresiona mucho es el taconeo. Yo tengo una oficina propia, que es un privilegio aquí, ¿no? Porque mucha gente tiene esas oficinas comunes, ¿no? Como sin paredes, sin muros. Y a pesar de que estoy en una oficina, yo siempre tengo la puerta abierta, pero estoy en una oficina cerrada, digamos, siento el taconear de las mujeres. Las mujeres todo el día pasan y taconean y taconean. Entonces yo digo, este taconeo, están también las otras que usan este taco bajo, ¿no? Entonces no taconean, pero en general predomina el taconeo. Y yo digo, bueno, en una oficina pública el taconeo es para mí un signo de afirmación. Yo una vez le pregunté a una amiga, ¿por qué caminas tan rápido y taconeas tanto? En otra oficina, ¿eh? Y me dice, bueno, porque quiero demostrar que estoy joven y que soy vital y que puedo ser directora, que puedo tener un cargo, ¿no? Que puedo coordinar gente. Fue honesta, ¿no? Entonces me parece que el taconeo tiene que ver con esa afirmación, ¿no? Que también tenemos que pensar en el cuerpo, ¿no? El cuerpo femenino apresado, como ya decíamos del corset y el miriñaque, luego apresados con el corpiño, luego la idea de sacarse el corpiño, ¿no? Los juicios de las otras mujeres, que no te arreglas lo suficiente, arreglarse para complacer, el consumismo, ¿no? Como las mujeres están tan afectadas por el consumismo. Y algunos textos de gimnasia consciente, ahí hay varias autoras. Yo solamente les traje un texto que algunas de mis amigas argentinas recordarán, Thérèse Bertherat, El cuerpo tiene sus razones, donde ella plantea una gimnasia que no es la gimnasia de hacer aparatos o de las pesas, sino que es de adentro hacia afuera, como hace el tai chi. Yo en este momento estoy haciendo tai chi y me doy cuenta qué distinto es, ¿no? Se mueven músculos pequeños, ¿no? Hay como una apropiación del cuerpo. Otro tema, y esto es una mujer, es una mujer francesa. Y hay otras, hay unas alemanas. Luego, las masculinidades, ¿no? Estas masculinidades patriarcales, la necesidad de sentirse superior, poniendo inferiores a las mujeres, y cómo podemos generar nuevas masculinidades centradas en la autoestima y el amor a sí mismo. Hay un libro magnífico de Pierre Bourdieu sobre las masculinidades, ¿no? De nuevo demostrando que los hombres tienen esa capacidad de entender. Y luego, ¿cómo vamos pasando de sexo a género? Ay, hace mucho que estoy hablando. Bueno, me perdonan, digo 2 o 3 cosas más y voy a parar, porque ya hace casi 1 hora que estoy hablando. Sí, adelante.
¿sí? Cómo se deconstruye el sexo y se deja de hablar de sexo y se pasa a hablar de género, de orden de género y desigualdad de género, ¿no? El sexo como construido biológicamente, o el sexo se nos da, ¿no? Y el género como una construcción cultural, como una construcción del patriarcado y también esta intersección patriarcado-capitalismo, ¿no? ¿Cómo aparecen categorías nuevas que vienen del feminismo y que son aportes para las ciencias sociales? La categoría de interseccionalidad, que quiere decir que se cruzan las discriminaciones, se producen discriminaciones múltiples, género, clase social y raza, ¿no? Y otras categorías, como la categoría de desposesión, que de Judith Butler, o vidas precarias, o las vidas que no merecen ser lloradas, ¿sí? Luego, las mujeres a la sombra de un hombre. Hay montones de mujeres a la sombra de un hombre. No voy a... Pensemos solamente, por ejemplo, en Madame Curie, en Marie Pasteur, la mujer de Pasteur. Hay millones, ¿eh? Entonces, cómo esa sombra, esa mujer a la sombra del hombre, nos habla también de saberes de los umbrales. O sea, ahí el hombre como un umbral y la mujer, y ahí hay saberes, pero quedan como ocultos o son transmitidos a través del hombre, ¿no? Lo dan con Camille Claudel, Frida Kahlo con Diego Rivera, y podríamos seguir. Virginia Woolf dice que la literatura cambia cuando una mujer se anima a decir, a Chloe le gusta Olivia. Obvio que Chloe y Olivia son mujeres, ¿no? Entonces, y ella dice, bueno, ahí el feminismo ha dado un salto. ¿Mm? Luego, ¿cómo pasamos del sexo binario al género? Pero fíjense, el género vuelve a ser una construcción binaria. Entonces, entre 1989 y luego la reedición, la primera vez que lo escribe Judith Butler es 1989, pero luego reedita en 1999 y afirma y especifica algunas cosas. Y ella dice que un cuerpo puede tener muchos géneros. Y escribe un libro que se llama Género en Disputa, donde dice que la categoría de género tiene el riesgo de pensar desde la heteronormatividad, o sea, desde la normatividad heterosexual, ¿no? Y entonces va a decir que no solamente el género es binario, sino que el sexo es binario, sino que el género también lo es. Y que no solo el género es una construcción cultural, sino, ella afirma, que el sexo siempre ha sido una construcción cultural. Porque hay mujeres en un cuerpo de mujer y mujeres en un cuerpo de hombres, y viceversa, ¿no? Hombres en un cuerpo de mujeres, y que el género no es una identidad estable, que hay identidades fluidas y que hay procesos de subversión del género. Y que los atributos del género son performativos, están relacionados con prejuicios, con hábitos, ¿no? Y que el feminismo no tiene que ser una política de identidad de género, sino que tiene que ser una política de liberación del patriarcado. Y de nuevo el feminismo como movimiento, y el feminismo en la vida cotidiana, y el feminismo como teoría. Yo voy a suspender aquí lo de las mujeres, porque había hecho una larga lista, donde están, por ejemplo, Lu Andrea Salomé, que las deben conocer, las que se volvieron locas, ¿no? Desde Camille Claudel hasta Ellen von Druskowitz, que fue una gran filósofa, todas las mujeres que lucharon en la independencia, Juana de Arzurdú y las soldaderas, podríamos seguir, Sor Juanitas de la Cruz, ¿no? Podemos llenar varias páginas, ¿no? Las primeras antropólogas, las que escriben, ¿no? Evita, por supuesto. Y las olas del feminismo, ¿no? La primera ola de sufragistas, la segunda ola en los 60, que está centrado no solamente en los derechos del sufragio, sino también en todos los derechos, cómo los derechos pueden ser cooptados por el poder, entonces los derechos reproductivos, pero se asocian a lo heterosexual. La tercera ola de los 90, que es justamente el cuestionamiento al género y el feminismo de la diferencia, y hoy que estamos en la cuarta ola. Los feminismos de la igualdad, el feminismo de la diferencia, feminismo de medio ambiente con la ecosofía, no solo con ecología, sino con un planteo espiritual, feminismo y movimientos indígenas, feminismo negro neocolonial, feminismo mestizo con Gloria Anzaldúa, la mujer racializada, o sea, vista como raza, la diversidad sexual como un eufemismo, para evitar decir lesbiano, etc., ¿no? Y incluso la palabra disidencia que ellos proponen también está siempre referido a lo heterosexual, ¿no? Luego los intentos de las pedagogías feministas,
que se nutren de la educación popular, los talleres de género, la filosofía feminista, los debates filosóficos, por ejemplo, entre Nussbaum y Butler, ¿no? Y luego, algunas cosas que tenemos que valorar del feminismo. Yo creo que en 5 minutos puedo terminar. La capacidad de cambiar, el feminismo como algo siempre en movimiento. La adhesión a una política contra la violencia. Una manera diferente de vivir el amor que no sea patriarcal, no con hombres ni con mujeres dominantes, porque yo puedo ser homosexual y volver a elegir una mujer dominante. El no al amor romántico, el cuidado de los niños, una política que se define por ellas, ¿no?, como sabia y amorosa, y la idea de que con dominación no puede haber amor, que necesitamos gratitud y cuidado. Una alerta acerca de que el feminismo tiene que escribir en forma más sencilla. Y luego aquí lo que dice esta feminista, que cuando alguien lucha contra el sexismo, sea hombre o mujer, el feminismo avanza. Bueno, ¿cuáles son los aportes del feminismo a la educación? Esta capacidad de cambio, esta política contra la violencia, el valor de lo público, la construcción de lo común, el lugar del deseo en los procesos de saber, la relación entre experiencia y saber, la idea de que vamos a aprender a partir de nosotras, a partir de sí, las contribuciones de valorar el cuidado, valorar la libertad, la apertura a todas las formas de lo otro, el valor de los colectivos, piensen cómo las mujeres trabajamos en colectivo, la autoridad, pero que es distinto pero una autoridad que se basa en capacidades, que se basa en la convivencia y no en el poder arbitrario. Todo esto lo dice Bell Hooks, que es muy interesante porque ella se pone un seudónimo, cambia su nombre, muchas mujeres han cambiado su nombre, y ella no solamente ha cambiado su nombre, sino que escribe su nombre y su apellido con minúscula, ¿no?, como un signo de sencillez, de cortar jerarquías, ¿no? Bueno, alguna referencia a Diótima, y además a los hombres feministas, ¿no? Por ejemplo, Maclaren, Freire, ¿no?, Giroud, ellas hablan de un montón de hombres. En Perfume de Maestra sale todo lo que aportó el feminismo, ¿no?, toda la solidaridad, la reflexión desde la experiencia. Luego las propuestas de que es necesario que las mujeres escriban. Y Virginia Woolf diciendo, es necesario que las mujeres escriban, pero que no escriban como hombres. Y entonces, ¿cómo escriben las mujeres? Con la metáfora de lo sutil, la descripción de la subjetividad, la genealogía, la deconstrucción, los seudónimos, las tertulias que vienen de las cortes, pero acuérdense de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no?, de muchas mujeres que hicieron posible la independencia. Los muchos textos, lo que ya les dije, muchísimos textos, las tertulias y los colectivos. Hay un libro de Craveri que se llama La cultura de la conversación. Bueno, entonces ahora, ¿cómo con todo esto podemos hacer una propuesta educativa? Retomando a Arendt, los problemas y la crisis de la educación no tienen que ver solo con problemas de aprendizaje, con la vieja historia, los chicos no saben leer, no saben escribir, ¿no? Sino que hay algo, sí, eso puede ser, pero que la cuestión es política. Y es política, miren por qué. Porque nosotros, los adultos, los maestros, no dejamos a los chicos participar en la construcción. A los chicos, cuando digo chicos, digo los recién nacidos, las nuevas generaciones, niños y jóvenes, no los dejamos participar en la construcción del mundo común, sino que lo que hacemos es transmitir el mundo que ya está, pero no les damos la posibilidad de que ellos intervengan en la construcción del mundo. Y en el mismo sentido, entonces, el derecho a la educación, de tanto se habla, no es solo acceso a la escolaridad, ni aumento de los años de escolaridad obligatoria. Tiene que ver con esto, con la posibilidad de participar, y no solo en la construcción del currículo, en la construcción de una escuela viva. ¿Y cuál es la responsabilidad del maestro? Amar al mundo y amar a los estudiantes. Eso lo dice Hannah Arendt, dice, si no podemos amar suficientemente al mundo y amar a los estudiantes, no podemos ser educadores. Y Sontag, que dice que la tarea de los escritores es prestar atención al mundo y establecer una relación antagónica con la falsedad. Y también, que viene del feminismo, reconocer la singularidad, un no rotundo a la homogenización. Bataille va a decir que la homogenización es siempre fascista. Y nuestros procesos de estandarización educativos, bueno, han sido claramente en ese orden, ¿no? Que la condición humana solo puede abordarse de la interdisciplinariedad. Y entonces, de nuevo, la idea de hospitalidad, que se da por deber. Si se da por deber, no es hospitalidad. La hospitalidad se ofrece o no se ofrece al extranjero, a lo extranjero, al otro,
a eso que nos cuestiona. Y lo extranjero siempre nos cuestiona, porque nos pregunta, porque desnaturaliza. Entonces, esta especialidad que se da gratuitamente, una acogida sin pregunta, una acogida sin preguntar el nombre y sin hacerle pregunta, ni de dónde vienes, ni por quién eres. Eso es bastante complejo. En general viene el interrogatorio, ¿no? El interrogatorio en la frontera. Y como el feminismo nos ha dado lo público, el cuidado, la promoción de la singularidad, una cosa que lo dice La Rosa, que es un hombre, que hay que aprender de oído, que hay que escuchar las voces, que el aula tiene que ser un espacio de oralidad. Y hoy, para cerrar, lo que dice esta mujer, que lo que tenemos que aprender con las 500 libras es a holgar, miren el verbo holgar, que es poco habitual, a viajar, a leer, a escribir, a conversar, a estar mirando el río, y que nuestro hogar, este concepto de hogar y del mundo propio, sea un hogar, esto lo digo yo, con libros y con bosque, al menos con libros y con bosque. Bueno, espero, fui larguísima, les pido disculpas. Eso es todo. Aquí voy a volver al, no sé dónde estoy en realidad. Muchas gracias, Gra. Aquí Ay, está. muchísimo. Qué horror, qué vergüenza. No, no, tranquila, todo muy bien. Sabes que voy a usar una metáfora, ¿no? Con esto que hemos escuchado ahorita. Me imaginé un banquete, ¿no? Así, nos has puesto sobre la mesa un montón de exquisiteces para que nosotros podamos ir y tomar de ahí y seguir hurgando, indagando, haciendo la tarea, como diría Sarah Hammett. Sarah Hammett, llevándonos a la casa la tarea para seguir pensando, pero no solo para seguir pensando, sino en esta acción dialógica de llevar a la acción también, ¿no? De llevar a la acción esta tarea del pensamiento para construir un mundo al que amemos, que se vea, que se refleje que lo amamos y que construimos y damos nacimiento a cosas nuevas. Ha sido maravilloso escucharte y abro el espacio, por supuesto, para que nuestros asistentes, participantes puedan también compartir sus impresiones, sus resonancias y sus inquietudes y dudas, por supuesto. Si quieren, podemos hacerlo por alzar la manita, esa es una opción, o en el chat también pueden ir colocando sus preguntas. Sí, adelante. La manito es eso que ya pusiste. Sí, te felicito, Graciela, excelente, realmente. Son muchos los puntos que tiraste y que hay que trabajarlos. Vos sabés que casualmente el tema lo trabajé en mi última sesión de análisis del día lunes, y con el analista, varón, decíamos que los varones frente a esta situación tenemos que deconstruir la masculinidad y construir otra masculinidad. Pavada de tarea, así que espero que las mujeres nos ayuden. Gracias. Gracias, Néstor. Gracias. Yo espero que se dejen ayudar. Gracias, Néstor. ¿Alguien más? No, me pareció que la imagen que propusiste, Lorena, de un banquete con un montón de manjares, muy apropiada, ¿no? Digamos, a mí me encantó revisitar algunas lecturas y por supuesto me azora todas las cosas que no leí y de las cuales Graciela nos habló, así que también insisto en la felicitación. Nos conocemos hace muchos años, pero siempre con capacidad de sorprender. No, yo sé que libros compra, así que lo que yo siempre sé cuánto lee todo, pero que compra libros, así que, pero está bien invertida, parece la plata. No, estuvo muy lindo, muy entretenido sobre todo. Cuando vos dijiste pasó una hora, no me había dado cuenta que había pasado una hora, ¿no? Las microhistorias funcionan muy bien. Gracias, Susana. Luz y luego Itzel, adelante. Gracias. Bueno, yo coincido con Lorena y con Susana sobre que me parece, estoy de acuerdo con esto que dice Lorena del banquete.
yo me llevo muchas ideas para pensar. De repente cuando dijiste que todas las narrativas merecen ser contadas y escuchadas, pensé que para mí fue una invitación, ¿no? A pensar en escribir mi narrativa como mujer que no se dice feminista, pero que se puede reconocer como feminista a partir de lo que tú nos has compartido. Y bueno, y me llevo también las ganas de trabajar más la narrativa desde esta perspectiva. Creo que es un recurso invaluable para reconocerse a uno mismo, una misma, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por todas las ideas que me llevo y por aceptar esta invitación. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros. Gracias. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Itzel y luego Aida. Gracias. No sé si ya me escuchó, es que vengo en la calle, pero no quería dejar de comentar. Primero agradecer esta conferencia, esta charla, este conversatorio en el que aceptaste participar, Graciela, con toda tu agenda llena que siempre tienes. Y bueno, comentar, coincido con que abriste un montón de puntos, un montón de cosas a la reflexión, y algunos nos interpelan más que otros. En la mañana estuvimos en una actividad con los estudiantes de la Ibero, y justo pues escucharles comentar cómo han vivido, cómo han habitado al feminismo. Me conectó un poco con la reflexión que hiciste dices, yo me hice feminista como o me enteré o me hice próxima al feminismo a los 30 años, ya grande, dices. Y yo dije, no, pues no sé si es ya grande, creo que no hay una edad para reconocer estas violencias patriarcales y el papel que ejercen en nuestras vidas. Y conectándolo con lo de la mañana, digo, bueno, las chavas ahorita tienen unos insumos bien potentes que vienen de toda esta lucha de un montón de mujeres que se asumen o no se asumen feministas, pero que han habitado otras formas de estar en el mundo. Y bueno, justo me identifiqué mucho contigo, por eso retomé esa parte, porque yo también no me había aproximado tanto a estas reflexiones, sino hasta hace unos cuantos años. Y creo que justo nunca es tarde ni a los 30, ni a los 60, ni a las edades que sean. Y bueno, me encanta escuchar a Néstor diciendo que va a trabajar el asunto de las masculinidades, ¿no? Y creo que es un ejemplo de lo posible y lo necesario que es repensarnos todo el tiempo. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Aida, por favor. ¿Qué tal? Muchas gracias a Graciela, que estuvo muy interesante todos los puntos que mencionó. Como comentaron los demás participantes, bueno, yo no había tomado en cuenta algunos, ¿no? En cuanto a la educación, afortunadamente tengo la fortuna de trabajar con jóvenes, niños, adultos, y bueno, se me hizo interesante la educación con el feminismo, porque en nuestro caso, actualmente, bueno, vivimos en generaciones que tienen ideologías diferentes, ¿no? Hablo de mi mamá, de mi abuela, mi hija, las niñas más pequeñas, ¿no? Entonces, pues, con la educación y para continuar con el feminismo, pero un feminismo poderoso intelectualmente, pues
podríamos trabajar con las chicas, con las mujeres, con empatía, porque a veces las jovencitas no entienden a las mamás o a las abuelas, ¿no? O nosotros, yo no entiendo a lo mejor a mi mamá, ¿no? Porque ellas tienen su mentalidad de sumisión, como comentaban con el patriarcado, ¿no? A lo mejor mi generación ya fue de que pues, yo ya me rebelo, ya hago lo que yo quiero, por lo que yo lucho. Y las jóvenes como mi hija, pues ya ellas ya tienen otra mentalidad más abierta, ¿no? Entonces, pues también creo que un punto importante sería trabajar con la empatía. Y a un comentarista que oí en la mañana que decía que el feminismo no se puede dar solamente así solo con puras mujeres, sino que necesita de los hombres también. Y bueno, quise entender que era trabajando también, cambiando la mentalidad para apoyar a lo que es el feminismo así como tal. Y bueno, pues nada más ese sería mi contribución, mi comentario. Muchas gracias, Aida. ¿Alguien más? Sí, Constanza, adelante. Hola, Graciela, muchísimas felicidades. Me encantó. Bueno, yo creo que el banquete fue recontra superado. Sí, como muchos temas. Para mi cabeza, muchísimos. Me rebasaron. Pero bueno, yo quiero comentar algo. Hablamos de historias propias, entonces yo quiero confesar aquí abiertamente, no es novedad para quienes pues me conocen desde hace muchos años, que yo desde mi cortos 17 años, después de haber leído a Simone de Beauvoir, me dije, yo no seré nunca feminista. Por muchas razones. Bueno, de Simone de Beauvoir me pasé a Sartre y me pasé a varias lecturas. Y entonces intuitivamente me dije, ¿sí? ¿Qué es lo que Simone de Beauvoir me enseñó así como una de las claves? ¿Por qué hay necesidad del feminismo? Porque las mujeres tienen necesidad de aprobación del sexo masculino. Una mujer no se siente mujer si no es aprobada por un hombre. Y dije, clic, cayó, perfecto. Ese mensaje y dije, yo no necesito que me apruebe nadie. Y bueno, de ahí, rebelde sin causa o con causa, o vayan a saber qué tipo de rebelde. Pero el asunto es que nunca me identifiqué con el movimiento, ¿no? Mi adolescencia pasó estoy hablando de los principios de los años 70. Entonces yo me marginaba de todos esos movimientos y luego, lo que tú misma dijiste, ¿sí? Fui observando que las llamadas feministas hacían lo mismo que el sexo masculino, sentirse superiores a ellos y que además se vestían como ellos, ¿sí? Es decir, traje y luego además estaba muy de moda el pantalón, entonces yo decía, a ver, que me expliquen bien. De lo que están haciendo estas feministas es copiar exactamente a lo que el sexo masculino identifica como lo masculino. ¿Cómo de qué se trata? Entonces, bueno, a partir de todas estas reflexiones, de todas estas experiencias, más bien yo les diría, pues un poco apartada, porque nunca me involucré en ninguna tarea que se llamara un grupo, y poco a poco he venido llegando a la conclusión de que quienes dirigen el mundo, el grupo Bilderberg desde hace muchos años, 300 años o no sé cuántos llevan dirigiendo el mundo, tienen una estrategia básica que se llama, que es la vieja frase, divide y vencerás. Entonces, ¿qué ha pasado?
por lo menos desde que yo empecé a tomar conciencia de quién soy, para qué quiero, qué amo, qué no amo, qué me gusta, qué me disgusta, dónde quiero estar, dónde no quiero estar, etcétera. Observé esto y sigo observándolo, ¿sí? Y hoy además es grotesco la manera en que nos dividen. Vemos, por ejemplo, ¿no?, lo que está pasando con lo que tú te referías, Graciela, a la guerra, a lo que le llaman la ocupación, que tampoco es ocupación desde mi humilde punto de vista, ¿sí? Lo que hicieron es cercar por todos lados con bases militares de la OTAN a Rusia. Incluso ahora ya se descubrió, lo descubrió Rusia, que hay bases donde se está construyendo armas químicas en Ucrania. ¿Sí? Es decir, hay una intención geopolítica y desde mi punto de vista, y además puede ser deformación, es decir, deformación junta, ¿sí? Con una palabra junta, porque estudié economía y me pasé muchos años en ese ámbito. Y luego di un salto al vacío y estoy en el desarrollo humano, en otra cosa. El asunto es que creo que va por ahí, que el feminismo y todo lo que nos está pasando es porque hay una intención clara, precisa, ¿sí?, de dividirnos. Ahora ya hay, como dicen, por ejemplo, en Suecia, ¿qué está pasando? En Suecia ya eliminaron el equivalente en inglés del his para ellos y her para ellas. Ahora ya hay un hem. Y quien no utilice el hem con los niños y niñas será multado, incluso encarcelado si insiste. ¿Por qué? Porque el sexo, decidieron los suecos, no puede definirse cuando el niño nace. Le deben dar la libertad de elegir el sexo cuando él sea grande o a la edad que él elija. O sea, llegamos realmente a cosas demenciales, ¿sí? Y entonces, desde mi perspectiva, ¿qué es lo que está pasando? Eso, hay una división total y cada vez de grupos más pequeños, ¿no? Ahora dicen que hay 5 sexos, yo les perdí la cuenta. Hay estas supuestas feministas que en la Ciudad de México se manifiestan y rompen y se ponen a golpes, parecen machos cabríos, violentos, más bien parecen criminales. Eso no es feminismo. O sea, ¿qué tiene que ver eso con los derechos de las mujeres? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi interpretación? Que la geopolítica, ¿sí?, del grupo Bilderberg está muy clara, está cada vez concentrando más la división en todas las sociedades, todas, ¿sí? Porque va a ser su famoso reseteo. ¿Qué quiere decir eso? El gobierno mundial, ¿sí? Y no quiero entrar ya en ese tema, pero sí me quiero referir que, bueno, a partir de mi temprana experiencia, afortunada, me dije yo y me he dicho, de leer a estos, pues tener estas lecturas en esos años, pues sí, he padecido, entre comillas, padecido, porque nunca me he dejado, el machismo en todos los ámbitos, ¿sí? Es decir, el machismo ha tratado de instaurarse en mi vida y siempre ha sido noqueado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que con lo que quisiera terminar? Que hay una pista, bueno, hay muchas pistas, pero hay una pista esencial que yo adoro y amo, que nos da con mucha frecuencia Enrique Dussel Ambrosini, filósofo nacido en Argentina, que seguramente conocen, y también con nacionalidad mexicana, que vive en México hace más de 40 años. ¿Y cuál es esa pista que yo adoro desde que la descubrí? La ética para la vida. Es decir, desde mi, ahora sí que punto de vista, como él mismo dice, no habría que pelearse si quién es feminista o quién no es feminista, quién es el partido de este partido del otro, quién es negro y quién es blanco, quién es chino y quién es mexicano, quién es indígena y quién no.
no habría que pelearse de nada, es decir, no tendríamos que soportar tanta división si todo el planeta Tierra se dirigiera por la ética para la vida. Si mi comportamiento fuera coherente con una ética para la vida. Si esto contribuye a la vida, es que quiero hacerlo. Si esto no contribuye a la vida o contribuye a mi vida en una pequeña forma, pero le voy a perjudicar a otro, no lo quiero. Pero esa es una tarea, y cierro ya, no los quiero entretener. Graciela, con tu pregunta, ¿qué pasa con la educación? Y para mí la educación, bueno, nos conocimos afortunadamente en aquella maestría de pedagogía del sujeto, y justamente fue digamos, como rasgo que a mí me llenó de esperanza, que aprendí en esa maestría, y que tiene que ver estrictamente con que esa ética para la vida tiene que ver con, más que enseñar, es enseñar a aprender a pensar, ¿sí? Es decir, a hacernos preguntas. Y hemos llegado a tal crisis de la humanidad que para mí yo borraría toda la historia, tal como Enrique Dussel propone, ¿sí? Y la volvería a escribir desde el hombre de las cavernas, porque lo que nos han contado hasta ahora es falso. Además, la pequeña Europa, como le llama Enrique Dussel, nos ha impuesto un eurocentrismo que, además de ser falso, es decir, que es una historia falsa, ¿sí?, ha sido la manipulación y el saqueo de los pueblos. Entonces, basta. La educación que nos sirva, creo, y gracias por escucharme, por darme estos instantes, que nos sirva para aprender a pensar y enseñar a nuestros hijos, vecinos, parientes, amigos, a hacer lo mismo. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de diálogo y con 2 orejas que tenemos para escuchar lo doble de lo que hablamos. Gracias de verdad y de corazón. Un abrazo enorme, Graciela, y para todos y cada uno de los presentes. Gracias, Constanza. Gracias, Constanza. Ricardo, por favor, adelante. Sí, gracias. Bueno, excelente, Graciela, como han comentado ya todas las personas que han hablado antes, y esto del banquete es una figura que realmente es muy ilustrativa de todos tus conocimientos y los puntos que vos planteás, que son muy ricos para reflexionar. En lo personal, pienso que el patriarcado es una forma particular de dominio, de ejercicio del poder, Sí, claro. como es el colonialismo o como son determinadas relaciones de clase, etc. Es decir, para mí el problema central es el dominio, el poder ejercido sobre otros seres humanos, y bueno, por supuesto que eso tiene que ser cambiado, deconstruido, y construir fraternidad, solidaridad, etcétera, o el nombre que le querramos poner. El otro tema que me emerge, yo no soy un especialista en feminismo como vos planteás y tenés una gran erudición. Yo siempre me he preguntado el rol de lo femenino y lo masculino en la educación, y se me ocurren un par de ejemplos. Por un lado, María Montessori, y después que vi la película Escritores de Libertad, esta pedagoga o esta profesora, Erin Gruwell, de Estados Unidos, que trabaja con chicos que están en libertad condicional, como grandes ejemplos del amor a la educación y del involucramiento de lo femenino, digamos, con un rasgo muy claro, digamos, de transformación. Y lo comparo también en el sentido positivo, equivalente con pedagogos como Pestalozzi, ¿no? Me parece que ahí, digamos, los educadores y educadoras que lo hacen con pasión, con esa ética para la vida, como dice Constanza, con el deseo de transformar, o un Pablo Freire, ¿no? No pasa tanto por el tema del género, sino por la perspectiva transformadora de la educación. No sé qué pensás vos al respecto. Y aprovecho para mandarte un abrazo, que no te pude dar personalmente en Buenos Aires.
Nos separó el COVID. Gracias, Ricardo. Néstor, y si quieres, Gra, ahí podemos, después de Néstor, aprovechar para atender la consulta que te hace Ricardo. Sí, sí, Néstor. Sí, primero esto del banquete me gustó mucho, pero aclaro que acá en Argentina ahora son las 9:30 y todavía no hemos cenado. Así que me crea contradicciones la palabra banquete, pero bueno. No, quería compartir a dos autores que me aportaron muchísimo sobre el tema este. Uno es Riane Eisler. Es una mujer que con el libro que ella hizo es El cáliz y la espada, haciendo relación entre lo femenino y lo masculino, y plantea y describe la evolución de lo femenino y lo masculino en la religión judeo-cristiana. Me gustó mucho, me pareció recontra interesante, es un buen aporte. Y el otro es, que realmente me transformó un poco la vida, es Humberto Maturana, el biólogo chileno, que redefine la biología desde el nuevo paradigma científico, de la autoconstrucción en interdependencia. Es revolucionario la propuesta. Y él, en lugar de patriarcado o matriarcado, dice que hay que tratar de crear la cultura matrística. Y hace relación a que todos los seres humanos nacemos, desde que nacemos en la colaboración y no en la competencia. En la colaboración, y hace referencia a la relación madre-hijo-hija, que es de total colaboración y entrega mutua. Pero después vamos creciendo y en la escuela, precisamente, vamos aprendiendo a lo que es la competencia, competir con el otro para ganar y dominar. Pero nacemos en la colaboración y sabemos de qué se trata, y él dice que por eso en la calle, cuando alguien nos pide una moneda y no se la damos, nos quedamos mal, sí, claro. Nos sentimos mal. Bueno, quería hacer esos dos aportes bibliográficos. Gracias, Graciela. Gracias. Adelante, Gra. ¿Nadie más quiere compartir algo? No sé, alguna de las personas. Yo veo que hay predominio de mujeres, ¿no es cierto? Sí, hay un predominio de mujeres y por ahora no hay ningún... Ah, bueno, Constanza volvió a alzar la mano. Digo, no había hasta ese momento alguna otra, pero adelante, Constanza. Gracias, es que me pareció una colaboración de Néstor magnífica, estupenda, porque efectivamente yo hace pocos meses di una charla pues sobre justamente otro tema que se llama epigenética. Sin embargo, tuve que meter un poquito educación. Y entonces me topé con esta dicotomía. O pensamos darwinistas, que el que sobrevive es el más fuerte, es decir, que somos individuos aislados, o Lamarck, que demostró antes que Darwin naciera, ¿sí?, cómo todos los organismos en el planeta Tierra crecen, se desarrollan, evolucionan en estricta colaboración. Que si eso no existiese, Lamarck, de hecho, fue el inventor de la palabra biología. ¿Sí? Entonces, y además hizo un tratado que se llama Tratado de la Naturaleza, algo así, de la biología, ¿sí? Entonces, él demostró ahí, observando nada más, porque tenían, ahora sí que herramientas pues muy básicas, y demostró, sí, en su libro, cómo efectivamente la evolución, el desarrollo de todos los organismos vivos se hace en estricta colaboración. Y entonces el planteamiento así rápido es que tenemos una sociedad darwinista, el individuo, ¿sí? Eso es lo que así nos han educado, ¿sí? Nos han lavado el coco. Que pues tú le puedes pegar al de al lado y al de al lado y ponerle el pie al otro y darle una trompada al que sea necesario, porque tú y tú y tú y después tú. Y luego el famoso, que lo cita mucho Enrique Dussel, el famoso Emilio,
que no tiene familia, ¿sí? Es otro ejemplo de cómo la educación es violentada a través de este eurocentrismo cultural, ¿sí? Entonces, esto que dice Maturana, que he tenido también la fortuna de toparme con él, encontrármelo, leerlo, ¿sí? Es maravillosa porque pone en el centro que si trabajamos juntos, pensamos juntos, decidimos juntos, ese es nuestro camino para la evolución, para superar cualquier reto, y no lo contrario. Y ya me callo, porque si no sigo hablando. Gracias, Graciela, gracias, Néstor, gracias todo el mundo. Gracias, Constanza. Adelante, Gra. Mira, quisiera decirle algo a Ricardo. Yo, para mí, cuando yo les decía que yo me acerqué tarde al feminismo, ¿no? Lo que quizá no desarrollé tanto, es que mi generación, ¿no? Tuvimos y les vuelvo a decir, no es un caso individual mío, lo podríamos trabajar caso a caso, habíamos puesto nuestro corazón, porque no era solamente el proyecto político, en un movimiento político global, social, que fue en Argentina el peronismo, ¿no? Y que claro, estaban las diferencias entre hombres y mujeres, pero todo estaba subordinado. Nosotros hablábamos del socialismo nacional, del imperialismo. El imperialismo prácticamente era un sujeto histórico, ¿no? Y lo del feminismo tenía un lugar secundario. Por eso le decía, recién, cuando en la vida cotidiana de Caracas empecé a ver las discriminaciones como mujer individual, pero también como en mujeres colectivas, me empecé a acercar. Y es por eso, es porque está relacionado con la experiencia. Entonces, lo que ya había leído del segundo sexo, yo lo leí muy tempranamente también, cuando era un adolescente, pero no le había creído a Simone de Beauvoir. Sí me parece un dato interesante, que la mujer es la otra, ¿no? Pero como que no tenía que ver conmigo, ¿no? Entonces me parece que es importante considerar eso, que hay diferencias generacionales. Las chicas hoy tienen otra aproximación, ¿no? Y las chicas más jóvenes todavía, pero hay que tenerlo claro. Nosotras nos apoyamos en las sufragistas, nosotras somos lo que somos gracias a las sufragistas, a las abolicionistas, a todas las que vinieron antes. Y nuestras jóvenes y niñas que ahora tienen tan naturalizado, ¿no es cierto?, el feminismo, la reivindicación de sus derechos, es porque nosotros les hemos labrado un camino. Y hacia adelante, yo coincido con Ricardo, yo creo que no son las diferencias de sexo ni de género lo que importan. Lo que importan es una solidaridad humana, ¿no? que nos una independientemente de las diferencias. Pero sin embargo, como ni el capitalismo ha muerto, ni el patriarcado ha muerto, sino que está vivito y coleando, yo creo que tenemos que hacer esta perspectiva totalizadora, amplia, inclusiva, pero mirando las diferencias. Porque todavía hombres y mujeres somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos niveles de dominio diferentes, entonces es un proceso muy complejo. Pero claro que tenemos que aportar a la igualdad y al respeto a la diferencia. Pero es un proceso que nos obliga a repensarnos. Y este planteo de Dussel de la ética para la vida me parece que se aproxima a la idea de Kant, ¿no? No le hagas a nadie lo que no quieres que te hagas a ti mismo. Y Rancière también, y Spinoza, todos hablan de la igualdad y el respeto a la diferencia. Yo creo que ese es nuestro horizonte. Pero en este momento todavía la violencia de los hombres sigue presente, el hecho de que los gobernantes siguen siendo predominantemente hombres, que tienen una política de conquista colonial, ¿no? Más sofisticada, a lo mejor más sutil, y no tan sofisticada, porque ven que también está la guerra tal cual, la guerra más desnuda, pero hay otras formas de la guerra, ¿no? Las comunicaciones. Entonces me parece que son las dos cosas, que tenemos que apuntar a la totalidad, a la inclusión, a la colaboración y al humanismo, pero no al humanismo que criticaba Heidegger, que era un falso humanismo, ¿no? Donde el hombre establecía una jerarquía entre los hombres, entonces era el humanismo de los blancos, y era un humanismo contra las otras especies, sino de nuevo un humanismo de respeto a todas las formas de la vida. Entonces, bueno, eso es lo que me parece a mí. Yo sé que hay a lo mejor feministas violentas, pero me parece que eso no es lo importante. Es parte de los procesos. El punto es con quién nos identificamos nosotros. Por eso yo dije, bueno, ¿cómo hacemos
un feminismo para la vida, un feminismo para la paz, un feminismo trabajando con los hombres, ¿no? Porque miren, nosotras como mujeres hemos tenido experiencias, digo, en mi caso por lo menos, de habernos armado parejas con hombres intelectuales, responsables, hasta bellos a veces, y sin embargo, esta sensación de que el otro nos quiere mandar de alguna manera, nos quiere transformar en su yo alterno, no en su alter ego. ¿Mm? Y eso por parte de gente que tiene muy buenas intenciones, pero tiene muy internalizado el modelo masculino. No quiere decir que los jóvenes, los hombres, digamos, que tienen esta mesa piensen así. Nosotros, cada uno de nosotros tiene una historia. El hecho de haber sido militantes políticos, de ser educadores, todo eso nos humaniza. Una de las compañeras habló de la empatía. Yo creo que es fundamental el tema de la empatía. Entonces, y por supuesto, para mí Freire es un hombre. Yo había hecho también una lista de quiénes eran para mí la educación popular, ¿no? ¿Quiénes eran los hombres que estaban tan cerca del feminismo, ¿no? Y yo puse algunos. Coetzee, ¿saben quién es, no? El sudafricano, que fue premio Nobel, que incluso se pone un seudónimo de Elizabeth, Murakami, Sandor Maray, Kundera, Pier Paolo Pasolini, Aramburu, el español, Tabucchi, Alessandro Barico, Manuel Castells, Pierre Bourdieu, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Spinoza, Derrida y Freud. Yo creo que Freud hizo a las mujeres un gran aporte. La critica mucho a Freud por el complejo de castración y esas cosas, pero creo que esa es una parte de Freud. Pero Freud, al descubrir el inconsciente, al trabajar la cura del habla, al inventar la cura del habla, y al trabajar con muchas pacientes mujeres que pudieron trabajar sus neurosis muy ligadas a la sexualidad, le hizo un gran aporte a la humanidad. Y le hizo un gran aporte a las mujeres y a una relación más armónica entre hombres y mujeres. Y podríamos ir a analizar, por supuesto, lo que tú dices de Pestalozzi y de la película esta de la mujer que trabaja con los jóvenes, con las pandillas, ¿no? O sea, todos ellos, Freire, todos, Montessori, yo reivindicaría a todos. Y eso no quiere decir que se diluyan las diferencias siguen existiendo, pero nosotros tenemos que proponer un mundo más respetuoso de las diferencias y más inclusivo, ¿no? Y donde, como decía Constanza, que no nos separen, ¿no? Que nos unan en un horizonte común. Eso. Nada más, Lore, perdónenme si también hablé mucho yo. No, muchas gracias, Gra. Y bueno, atendiendo un poco también, Néstor, me disculpo por el tema de la hora y la cena, ¿no? Para que nuestros amigos argentinos también puedan ir a cenar y disfrutar de su cena, que ya es la hora, y acá también ya es tarde. Por supuesto, agradecerte, Gra. Voy a proyectar rápidamente la constancia que extendemos, ¿no? Leo, el Departamento de Humanidades, a través de los programas de educación, otorga el presente reconocimiento a la doctora Graciela Messina por haber impartido la charla Hospitalidad y Educación, el feminismo lo cambia todo, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y pues muchísimas gracias, Gra, por todo lo compartido, y por supuesto también a nuestros asistentes que han hecho una gran contribución en esta charla, porque han compartido sus experiencias, sus sentires y sus resonancias. Gracias por acompañarnos y dejo de compartir. Ahí, espérenme. Lorena, quiero hacerte una pregunta que me han hecho. ¿Va a quedar grabado en algún lado para que la gente la pueda ver? Sí. Después, una vez que se baje o que pase esto, que se tiene que bajar la grabación, la compartiremos. Bien. Yo me quiero despedir de todos. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Mirta, Susana, todos mis amigos argentinos y mis compañeros mexicanos también. Claro. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.